Bienvenidos a Conspiparanoicas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los crímenes más enigmáticos de la historia reciente. Un caso lleno de pruebas, contradicciones, sospechas y giros, pero que casi 30 años después sigue sin resolverse. Abrimos el expediente 3.0, el asesinato de John Bennett Ramsey. Nos situamos en Boulder, Colorado. La familia Ramsey vivía en una gran casa de más de 15 habitaciones. El padre, John, era un exitoso empresario de informática. La madre, Patsy, ex reina de belleza. Estaba muy involucrada en la vida social y en los concursos infantiles de su hija menor, John Bennett. Un 26 de diciembre de 1996, poco después de Navidad, a primera hora de la mañana, Patsy bajó las escaleras y encontró una nota de rescate en la cocina. El mensaje decía lo siguiente: no intentes subestimarnos. Somos un grupo pequeño pero extranjero y no soportaremos interferencias de la policía o de la prensa. Si quieres recuperar a tu hija, deberás pagar exactamente $118.000. 100.000 en billetes de 100, 18.000 en billetes de 20. Coloca el dinero en una bolsa de papel marrón. Te daremos instrucciones para la entrega a las 8 de la mañana. Cualquier intento de engañarnos, cualquier error de tu parte y tu hija será ejecutada. Si alertas a la policía, a un banco o a un amigo, John Bennett morirá. Si intentas engañarnos con billetes falsos o con rastreo, morirá. Si tratas de actuar con inteligencia, morirá. Recuerda, ella es joven, pero es tan pequeña que incluso una bala no será necesaria para acabar con su vida. No juegues con nosotros, John. Tú no eres el único hombre rico en Boulder. Pero si quieres ver a tu hija con vida, sigue nuestras reglas al pie de la letra. La decisión está en tus manos. Victoria, S.B.T.C. En el mensaje, los $118.000 es una cantidad extraña, porque coincidía casi exactamente con el bono anual que John, el padre, había recibido ese año. La nota advertía que John Bennett había sido secuestrada y que no llamaran a la policía. A pesar de la advertencia, Patsy llamó enseguida al 911. La policía llegó, pero la escena del crimen pronto se contaminó. Entraron amigos, vecinos, incluso un pastor, todos caminando por la casa. Hora después, mientras los agentes aún buscaban pistas, John, el padre, bajó al sótano y ahí encontró el cuerpo de su hija, con signos de estrangulamiento y un golpe en la cabeza. Fue una escena devastadora y el inicio de una de las investigaciones más polémicas de Estados Unidos. La nota de rescate era extraña. Tenía 2 páginas y media, algo muy inusual para una nota de secuestro. Estaba escrita con un bolígrafo y papel que pertenecían a la propia familia, y los expertos dedujeron que fue redactada dentro de la casa. La escritura tenía similitudes con la de Patsy, pero los peritos nunca pudieron concluir de forma definitiva que ella la escribiera. Era demasiado larga, demasiado detallada, casi como si alguien hubiera querido recrear una nota de película. La escena se contaminó, la policía cometió errores graves, no acordonaron la casa a tiempo, permitieron que familiares y amigos se movieran libremente y tocaran objetos. Eso destruyó pruebas que podían haber sido clave. En el cuerpo y la ropa interior de John Bennett se encontraron restos de ADN masculino desconocido. Este hallazgo fue decisivo años después porque permitió exonerar oficialmente a los padres y al hermano mayor. Sin embargo, el perfil genético nunca ha sido identificado. Algunos expertos señalan que podría ser contaminación del laboratorio o del proceso de fabricación de la ropa. Otros sostienen que pertenece al verdadero asesino. La niña tenía un fuerte golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento. También se mencionaron posibles indicios de abuso, aunque nunca se confirmó plenamente. La conclusión fue clara: muerte por asfixia y trauma craneal. Pero lo extraño es que parecía una combinación de 2 métodos, como si hubiera habido un intento de encubrimiento o un cambio de plan. Con tantas pruebas y tantas contradicciones, no tardaron en surgir múltiples teorías. Y aquí es cuando empezamos a conspiparanoiquear. Teoría 1. La familia. Muchos creyeron que los padres estaban implicados, quizás encubriendo un accidente. La nota de rescate dentro de la casa, el dinero coincidiendo con el bono de John, la escritura parecida a la de Patsy, todo parecía sospechoso. Sin embargo, el ADN los exoneró. Teoría 2. El hermano mayor, Burke. Algunos especularon que Burke, de 9 años, pudo haber tenido un ataque de celos o un accidente con su hermana, y que los padres lo encubrieron. Esta teoría se popularizó tras un documental de CBS en 2016, aunque nunca hubo pruebas sólidas contra él. Tercera teoría, un intruso. Otra teoría apunta a que alguien entró a la casa esa noche. En el sótano había una ventana rota y una maleta colocada bajo ella, como si alguien hubiera intentado salir. ¿Pero por qué escribir una larga nota de rescate desde dentro de la casa? Y lo que nos gusta conspiparanoicas, la teoría abierta. La llamada al 911 la hizo Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, alrededor de las 5:52 de la mañana, el 26 de diciembre del 96. La transcripción completa nunca se publicó oficialmente, pero sí se conocen fragmentos a través de informes policiales y medios. Y aquí es donde viene lo extraño. Al final de la llamada, cuando Patsy cree que ha colgado, se escuchan 2 voces hablar con ella. Se escucha a Patsy decir: «Ayúdame, Jesús»,
a John decir no estamos hablando contigo y a Burke que encontraste. Pero no es relevante lo que dicen, sino que Burke esté con ellos. Según la versión oficial, Burke está durante toda la llamada durmiendo. Pero si realmente es la voz de Burke lo que se escucha en la llamada al 911, quiere decir que estaba despierto y con sus padres. ¿Por qué mentir en algo así? ¿Por qué mentir en que Burke estaba despierto y con sus padres? Además, ¿qué probabilidad hay de que entren a secuestrar a tu hija por la noche y el secuestrador tenga una letra muy parecida a la tuya? Y es más, ¿qué probabilidad hay de que un grupo organizado, por muy pequeño que sea, escriba una nota de rescate usando tus hojas, tu bolígrafo y la escriba dentro de tu casa mientras tú estás durmiendo? ¿Encendieron las luces para escribir esa nota de rescate? ¿Cómo sabían dónde estaba el papel y el boli? ¿Qué probabilidad hay de que la policía registre tu casa de arriba a abajo y no sea hasta hora después que el propio padre encuentre el cadáver de la niña en el sótano, envuelto en una manta, y sea él mismo quien lo suba en brazos a la cocina, contaminando aún así más las pruebas? Además, al lado de la niña había un garrote improvisado. Junto al cuerpo había un arma casera para estrangularla, hecha con el mango de un pincel de Patsy y una cuerda. Es un detalle extraño, parecía planeado pero improvisado al mismo tiempo. Además, la autopsia reveló que primero fue el golpe en el cráneo y después el estrangulamiento, quizá para encubrir un accidente. El ADN misterioso que libera a los Ramsey de toda culpa realmente no estaba en el cuerpo de la niña, sino en la ropa interior. Podría venir de cualquiera, incluso de una contaminación en el propio laboratorio. Además, la ventana rota del sótano, que era la prueba de que el secuestrador había escapado por ahí, John admitió que él mismo la había roto meses antes, para entrar cuando se le olvidaron las llaves. Además, en el estómago de John Bennett se hallaron restos de piña, consumidos poco antes de morir. Casualmente en la cocina había un cuenco de piña con leche servido en la mesa con huellas de Burke. Y además, los padres aseguran que acostaron a John Bennett y que ella ya estaba dormida, asegurando que no pudo comer nada después de la cena. Aunque cuando esto ocurrió Burke era tan solo un niño, es bastante extraño que aparezca sonriente o nervioso en entrevistas sobre su hermana años después. En un famoso programa al que asistió que se llama Dr. Phil en 2016, su sonrisa permanente generó sospechas, aunque los psicólogos lo atribuyeron a ansiedad. Si hacemos resumen, la teoría del intruso nunca se pudo confirmar ni descartar. Los restos de piña en el estómago de John Bennett y el bol con piña con las huellas de Burke. La nota de rescate, demasiado larga, escrita con una letra similar a la de Patsy. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que es lo que pasó? En Conspiranoicas nos parece bastante claro que Burke y John Bennett tuvieron algún tipo de discusión, ya sea por celos, ya fuera por la piña, y que desafortunadamente Burke le dio un golpe a su hermana en la cabeza más fuerte de lo que él creía, y que sus padres entraron en pánico y trataron de encubrirlo todo. Parece la versión más probable, pero no por ello tiene que ser la verdad. El caso de John Bennett Ramsey no es solo un misterio policial, es un espejo de cómo la justicia puede fallar cuando la presión mediática, los errores humanos y las sombras de lo desconocido se cruzan en un mismo lugar. La pregunta que queda es, ¿algún día conoceremos la verdad? ¿O John Bennett seguirá siendo un misterio para siempre? Gracias por acompañarme en este nuevo expediente de Conspiranoicas. Si tienes una teoría, una sospecha o una idea sobre lo que pudo ocurrir aquella noche, compártela conmigo en redes. Y recuerda, a veces los misterios más oscuros se esconden en los lugares más cotidianos. Hasta la próxima.